Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el concepto de la transformada inversa de Laplace. Recuerden que en general en el método de Laplace lo que uno hace es transformar primero la ecuación diferencial, la cual originalmente tiene una función y de t como incógnita, para llevarla a una ecuación en principio o deseablemente más sencilla, y esa ecuación será una ecuación para la transformada de esa función y de t. Después se resuelve para esa función transformada y de t, y ahora lo que restaría hacer es tomar la transformada inversa para llegar a la función incógnita y de t original. Entonces es muy importante saber obtener la transformada inversa de Laplace para poder terminar todo el procedimiento en la resolución de la ecuación diferencial. ¿Cuál es exactamente el objetivo a la hora de tomar una inversa de Laplace? Bueno, como les decía, después de haber transformado a la ecuación diferencial y haber solucionado la ecuación transformada, uno termina con una función y de s, y a esa función y de s nos gustaría saber de qué función y de t viene mediante la transformada de Laplace. Es decir, en esta ecuación uno conoce la y de s, y lo que a uno le gustaría conocer es la y de t. Lo opuesto ya lo sabemos hacer. Si uno tiene y de t, uno puede conocer la transformada de Laplace, recuerden, mediante una integral que ya hemos definido. Algo como la integral de 0 a infinito de y de t por e a la menos s de t. Cuando esto converge, entonces eso nos da la y de s. Ahora queremos justamente el problema inverso, es decir, si yo conozco a la y de s, ¿cuál será la función y de t que tengo que meter en esa integral para que me dé como solución esta y de s que ya conozco? Bueno, una manera de pensarlo es la siguiente: suponer que existe una transformada inversa, la cual puedo aplicar de ambos lados. Del lado derecho se cancela, dejándome solamente a la y del lado izquierdo lo que me queda es la transformada inversa de la y de s. Observen que la transformada inversa de la y de s tiene que ser una función de t, ya que lo que estoy buscando es justamente una función de t. Esquemáticamente, lo que estamos buscando es lo siguiente. Por un lado, la transformada de Laplace lo que hace es tomar una función definida en el eje real que cumple con las condiciones 1 y 2, que son las de ser continua a trozos y las de ser de orden exponencial. Eh, L toma una de esas funciones y lo que me da es una función y de s, la cual existe. Es decir, en el caso que se cumpla 1 y 2, sabemos que la integral involucrada en este cálculo existe, y en principio eso me define una función y de s. Lo que queremos hacer con la transformada inversa, bueno, pues es justamente lo contrario. Si yo conozco y de s, ¿de qué función y de t vendrá? Es decir, si yo tomo la transformada inversa de y de s, ¿cuál es la función y de t que obtendré en el espacio de las t's? Observen que la transformada de Laplace toma funciones que están definidas en t y me las lleva a funciones que están definidas en s, mientras que la inversa me lleva a funciones que están definidas en la variable s a funciones definidas en la variable t. Normalmente las ecuaciones diferenciales que resolvemos están definidas en la variable t. Cuando las transformamos, las llevamos a ecuaciones en la variable s, ahí resolvemos, y con la inversa tenemos que regresar a la variable t para conocer la función incógnita que originalmente teníamos. Ok, la pregunta es si, así como hay una fórmula integral para hallar la transformada de Laplace dada la y de t, ¿existe acaso una fórmula integral para, dada la y de s, encontrar su inversa? Bueno, la respuesta es que sí. También existe una fórmula para obtener la función y de t dada la función y de s. Esa fórmula es la que escribo en pantalla. Observen que también viene dada en términos de una integral, donde aquí uno coloca la y de s conocida, hace uno esta integral. Observen la diferencia de signo en la exponencial y eso les dará una función y de t. La única digamos, inconveniencia con esta integral es que se trata de una integral de línea en el plano complejo.
la cual se llama la integral de Fourier-Mellin. Y para solucionar esta integral, normalmente se requieren las técnicas que vienen del teorema de los residuos de Cauchy. Entonces, si uno sigue por este camino, el problema de calcular la transformada inversa de una función y de s, pues se puede volver un tanto cuanto complicada si uno no conoce estos teoremas de antemano. Dado que el tiempo en este curso es corto, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar otro método para encontrar esa transformada inversa de Laplace. Ese método lo trato de resumir en la siguiente diapositiva. Es el método llamado el método de comparación. Y voy a tratarlo de resumir con un diagrama de flujo. Imaginemos que yo conozco la función y de s, es decir, ya tengo la fórmula de y de s. Lo que tengo que hacer en este método es ir a buscar en las tablas de transformadas de Laplace directamente a ver si esta y de s se parece a alguna transformada de alguna función f de t que yo conozca, o bueno, que venga dada en las tablas. Por ejemplo, dentro de las tablas están algunas transformadas de Laplace que ya hemos calculado, como la transformada de Laplace de una exponencial, la transformada de Laplace de un seno, la transformada de Laplace de un coseno, y así por el estilo. En la plataforma he puesto una tabla de transformadas de Laplace donde se incluyen alrededor de 50 transformadas de Laplace, es decir, 50 funciones de estas esencialmente distintas, y tengo 50 transformadas de Laplace. La pregunta es, cuando uno está utilizando este método, si la y de s que ya tengo se parece a algunas de las transformadas de Laplace que aparecen en las tablas. Si sí se parecen, entonces lo único que habrá que hacer es ajustar algunas constantes, porque no van a aparecer, no va a aparecer exactamente la misma y de s, va a aparecer algo parecido, y entonces habría que ajustar algunas constantes para que esta f de s se parezca o coincida justamente con la y de s, y entonces, como ya coinciden y ya sé de dónde viene esta función a través de la transformada de Laplace, viene de f de t, entonces voy a poder concluir que la transformada inversa de y de s es f de t, donde ya he modificado algunas constantes. Entonces, ese es el mejor de los casos, donde esta se parece directamente a una transformada de Laplace ya conocida. El problema es que no siempre viene dado en esos términos. Es muy probable que la y de s a la cual yo le quiero obtener la transformada de Laplace, pues no se parezca demasiado o no se parezca en absoluto a alguna f de s que viene en mi lista de transformadas de Laplace. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es llevar a cabo o tratar de llevar a cabo algunos pasos algebraicos para conseguir que esta y de s se parezca a alguna f de s o a combinaciones de distintas funciones f de s que vienen en las tablas. Para llevar a cabo esos pasos, puede que tengamos que hacer factorizaciones o puede que tengamos que hacer descomposiciones de la función y de s, como la descomposición por fracciones parciales, o incluso puede ser que tengamos que ver a la y de s como la multiplicación de dos funciones de las cuales sí conozco su transformada de Laplace, y entonces aplicar el teorema de convolución, el cual aún no hemos visto, o otra manera sería utilizar las propiedades que existen para la transformada inversa de Laplace, las cuales se parecen mucho a las propiedades de la transformada de Laplace. Por lo tanto, nos permiten calcular transformadas inversas de Laplace sin necesidad de calcular ninguna integral, tal y como lo hacían las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, todo eso está en medio, digamos, y uno tendría que revisar cuál es la y de s y cuál de todas estas se le aplica mejor. En el caso de factorizaciones y descomposición por fracciones parciales, uno puede llegar a la siguiente situación. Uno puede llegar a reescribir esta y de s como la suma de otras de n funciones de s. Y de alguna manera
cada una de estas funciones hacer que se parezca, ajustando algunas constantes, a funciones F1, F2, etcétera, que vienen en la tabla. Entonces, ajustando esas constantes, uno puede conocer cuáles son las funciones Y1, Y2 hasta Yn, de las cuales vienen la Y1 mayúscula, Y2 mayúscula, Yn mayúscula de S, respectivamente. Si uno logra hacer esto, lo que resta es aplicar la linealidad y darse cuenta que esta suma de transformadas de Laplace la puedo escribir como la transformada de Laplace de esta suma de funciones. Y entonces la transformada inversa, si yo obtengo acá la transformada inversa de ambos lados, sería justamente la función que está acá, porque esta se cancelaría con su inversa. Y entonces llegaría yo justamente a que la transformada inversa de y de s pues es la suma de esas funciones. Ese es en el caso en el que la y de s, que originalmente le estoy buscando su transformada inversa de Laplace, pues se reduzca a una suma de transformadas de Laplace ya conocidas. Otra opción, la cual no vamos a ver en este curso, es que esta función y de s realmente sea la multiplicación de dos transformadas de Laplace. En tal caso, lo que me dice un teorema llamado el teorema de convolución es que la transformada de Laplace de esa multiplicación por convolución, no es una multiplicación normal, sino es una multiplicación por convolución, es igual, la transformada de Laplace de esa multiplicación por convolución es igual a la multiplicación de esas transformadas de Laplace. Entonces, lo único que me restaría hacer es tomar la transformada inversa de ambos lados, ver cómo se cancelan del lado derecho y lo que tendría que sacar es la convolución de la y1 y la y2, las cuales se supone que ya conozco, y así obtendría la transformada de Laplace inversa de y de s. Insisto, este último método ustedes muy probablemente lo aprenderán en cursos posteriores. Muy bien, voy a ejemplificar uno de estos, bueno, voy a ejemplificar este método mediante un ejemplo bastante sencillo, el cual nos pide lo siguiente: hallar la inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre 2s menos 1. Si vamos a las tablas o recordamos nuestros resultados de transformadas de Laplace, de lo que nos podremos dar cuenta es que la transformada de Laplace de la exponencial es igual a s menos alfa. Observen que esta transformada de Laplace se parece mucho a y de s, a la cual le quiero sacar la transformada inversa de Laplace. Pero todavía no es exactamente, porque acá tengo 2s y aquí tengo s. Bueno, pero lo que puedo hacer es empezar a jugar algebraicamente con esta expresión para tratar de llevarla a algo como esto. Observen que en el denominador acá abajo puedo factorizar un 2 y me queda un 1 sobre 2 veces s menos 1 medio. Ahora lo que sigue es factorizar un 1 medio y del 1 sobre s menos 1 medio. Observen que ahora sí esta cantidad ya se parece a algo como esto. Por lo tanto, esta cantidad va a ser la transformada de Laplace de la exponencial de, en lugar de alfa tengo un medio, entonces va a ser la transformada de Laplace de e a la 1 medio de t, multiplicado por este 1 medio. Entonces luciría algo como esto. Ahora lo que puedo hacer es incluir este 1 medio acá adentro, porque la transformada de Laplace es lineal, y escribir algo así como la transformada de Laplace de 1 medio de e a la 1 medio t, que depende de s. Y ahora podríamos aplicar la inversa, que es lo que estamos buscando, ver cómo del lado derecho se cancelan L y L inversa, y me dice que la transformada inversa de Laplace de la y de s que buscaba es justamente 1 medio de e a la 1 medio de t, que es justamente lo que escribo en la siguiente línea. Entonces, observen cómo este método de comparación se basa en ya conocer la transformada de Laplace de varias funciones. Y es por eso que, como les repito, en la plataforma he puesto una tabla
con distintas transformadas de Laplace, las cuales pueden ser útiles al aplicar este método. En el siguiente video, lo que vamos a ver es, si yo regreso a este diagrama de flujo, lo que vamos a ver es cómo utilizar la descomposición por fracciones parciales para calcular transformadas inversas de Laplace, y en otro video veremos cómo usar las propiedades de la transformada inversa de Laplace para calcular también transformadas inversas de Laplace.